Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Santos. El día de hoy les tengo un tema que considero muy importante, que todos deben conocer. Me hubiera gustado que a mí la educación formal me hubiera enseñado ese tema. Empecemos. ¿Por qué tomamos decisiones rápidas y a veces irracionales? La respuesta se encuentra en la evolución. La evolución forjó, a lo largo del desarrollo cerebral homínido, nuestros sesgos cognitivos, también llamados distorsiones de la lógica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Santos Marcial. Soy neurocirujano y neurocientífico. Espero que descubran conmigo cómo es que la ciencia tiene la capacidad de cambiar vidas. Espero que lo disfruten. A veces decidimos rápido, somos efectivos, pero a veces decidimos rápido y luego cuando pensamos de forma retrospectiva nos arrepentimos de las decisiones. La razón de ser de esas decisiones tienen que ver con el desarrollo evolutivo, en el- por el cual podemos explicar nuestro ser, nuestra forma de ver las cosas actualmente. Somos el producto de muchos años de evolución y las fuerzas evolutivas, la selección natural, ha beneficiado que se transmitan aquellas características cerebrales que han sido eficientes para que la especie sobreviva bajo condiciones diferentes a las actuales. La evolución desarrolló a través del desarrollo cerebral homínido nuestros sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son errores de pensamiento, son atajos en los cuales no se requiere toda la información disponible. Con pocos puntos de información podemos ir a tomar una decisión rápida, que en la mayoría de los casos, en un contexto donde la especie humana vivía en peligros, en situaciones diferentes a las actuales, eran eficientes para salir de los problemas y para sobrevivir. Aquellas características que eran beneficiosas para la sobrevivencia de la especie son las que tendencialmente se transmitieron a través de los hijos a más generaciones de manera sucesiva, a través de muchas generaciones, produciendo un efecto de selección natural, de tal forma que los atajos que tenemos actualmente, que nos ayudaron a sobrevivir en el pasado, actualmente nos pueden meter en problemas. Tenemos una sociedad ya más desarrollada en la cual se requiere muchísimo más del uso de la razón. Entonces, nos preguntamos por qué llegamos a tener conductas a veces rápidas e irracionales, de las cuales nos arrepentimos. Los sesgos son también llamados distorsiones de la lógica, porque cuando nos ponemos a pensar sobre aquello que tiene sentido, que no tiene sentido, vemos que en cuestiones actuales el uso de estos instintos, el uso de estos atajos que toma el cerebro para tomar decisiones, que en su mayoría son subconscientes, vemos defectos en ellos. Vemos que nos llevan a tomar decisiones de las cuales nos podemos arrepentir. En la medida que nos hacemos más conscientes, a través del uso de la corteza prefrontal, que realmente en el desarrollo evolutivo es muy joven, vemos que tenemos, y si tomamos decisiones no basadas en lo lógico, sino en emociones. Las emociones tienen un sentido también evolutivo. Por ejemplo, el enojo, el miedo, el amor, etcétera. A través de emplear la corteza frontal, podíamos ya bloquear ciertos instintos. Entonces, tuvieron que reforzarse instintos, tuvieron que favorecerse aquellos instintos que se sobreponían a la razón. Entonces, el ser humano, a pesar de ser una persona racional, tiene instintos que nos forzan, que compiten con la razón para hacernos tomar ciertas conductas. Entonces, de esta forma se podría definir que el amor es una respuesta adaptativa para producir la convivencia social que nos asegura la sobrevivencia de la especie y para la procreación de hijos en un entorno saludable, en un entorno de cuidados, ya que los hijos requieren y tienen cierta dependencia hacia los padres. Y esa ventaja evolutiva nos hizo ser la especie dominante en el planeta, en el sentido que podemos cuestionar nuestros instintos, aplicar la razón y tomar decisiones mejores para nosotros, para nuestro futuro. Sin duda que las emociones que tenemos actualmente de empatía, sufrimiento, de enojo, ira, amor, fueron muy efectivas para asegurar la reproducción del ser humano y que el ser humano tuviera ventajas evolutivas sobre otras especies, como el neandertal, por ejemplo, tenía menos afinidad a la empatía, a la interacción social. Tenían entonces una desventaja como grupo comparado con los seres humanos. Esto nos hizo
sin duda, apoyarnos entre nosotros, a vivir en comunidades, a vivir en familia, en conjunto, para procurar el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas que están enfermas, convivir con abuelos, con gente con más experiencia, tomar conocimiento del grupo y trabajar como un sistema social. En un entorno de peligros, es sumamente importante reaccionar rápido y evitar la parálisis por pensamiento. Si en un momento dado aparecía un tigre, teníamos que reaccionar de manera muy rápida, instintiva, sin razonar. Teníamos que simplemente tomar a lo que tenemos de valor e irnos, o bien tomar una conducta de combate ante un peligro para proteger a la familia, para proteger a nuestra comunidad, etcétera. Entonces, eh, tenemos que valorar mucho el hecho de tener esas emociones, porque nos hizo ser los sobrevivientes del proceso evolutivo de muchos años. Nos hizo llegar a tener esta razón que tenemos. Ahora también tenemos que ser conscientes de las ventajas y desventajas que tienen estas debilidades o esos defectos de la razón, que son a la vez aciertos evolutivos para entender nuestro comportamiento. De esta forma podemos ser mejores, tomar mejores decisiones, ser más conscientes y estar más despiertos, ya que si no estamos despiertos ante esto, si no sacamos ventajas nosotros mismos de forma individual, tengo que decirles que las campañas publicitarias, los mensajes que nos llegan a diario, muy a menudo utilizan esos defectos de pensamiento para convencernos de hacer cosas. Los comerciales, la forma en cómo, por ejemplo, cuando llegamos a un restaurante, los meseros saben que tienen que comportarse de cierta forma, muchas veces están moldeadas a través de la respuesta subconsciente que tenemos. El hecho de darnos un pequeño regalo, un dulce, antes de pagar la cuenta, nos estimula automáticamente de forma instintiva a darle más propina. Un estudio que mostró que cuando los meseros ponían un pequeño regalo, un pequeño dulce en la cuenta, la gente tendía a dar más de 2 veces la cantidad de propina. Una respuesta que no controlamos, una respuesta que si entendemos por qué lo hacen, diríamos de manera racional, esta persona quiere generar en mí esta respuesta. Podemos ponerla en crítica y saber que tenemos que evaluar realmente lo que el mesero hizo durante su tiempo que estuvimos ahí. Y no solamente enfocarnos en evaluar el hecho de que nos dio un pequeño dulce con un valor mínimo casi nulo para darle la propina que consideramos de manera un poco más objetiva le correspondería recibir. Los científicos actualmente deben encontrar la respuesta a sus hipótesis sin permitir que los sesgos cognitivos influyan en la interpretación de sus resultados. Tenemos entonces que considerar que tanto los probantes, los pacientes, la gente que estudiamos, está propensa a decisiones de tipo irracional por los sesgos cognitivos. Como científicos tenemos que aprender a bloquearlos, tanto de los pacientes como de nosotros mismos, como médicos, como investigadores, como científicos. La forma para hacerlo se basa en diferentes estrategias. Una de ellas es el hacernos ciegos, el taparnos prácticamente con una venda los ojos para no saber qué tipo de tratamiento estamos dando a los pacientes, para evitar que nosotros mismos influyamos en la forma como transmitimos la información a los pacientes y cómo interpretamos la información, ya que de manera subconsciente existen manipulación de los datos. Si tomamos datos y sabemos que es el paciente que tuvo un tratamiento deseado, que nosotros queremos que funcione, que creemos que funcione, vamos a imprimirle cierta tendencia a ese análisis. Y la única forma, porque el ser humano no es capaz de pensar de manera objetiva 100%, es tapándonos los ojos para no saber qué pacientes recibieron qué tratamiento. De igual forma, los pacientes tienen que firmar y con su consentimiento la condición de que no sepan si están recibiendo el placebo para compararlo de manera controlada con un medicamento o una terapia que sí tiene el efecto supuesto y de esa manera podemos demostrar de forma objetiva que un medicamento, una terapia funciona. Sin embargo, tienen que saber que no siempre tenemos la capacidad para hacer ese doble ciego. Hay terapias en las cuales no podemos encontrar un control perfecto y no se puede hacer entonces de forma ciega, doble ciega,
porque, por ejemplo, si queremos evaluar el efecto de los masajes en la relajación, es obvio para la persona y para el médico cuál es la persona que está recibiendo el masaje y cuál es la que no está recibiendo el masaje. Entonces, la validez de los datos es mucho más fuerte cuando se nos pone a los pacientes y a las personas que evalúan los estudios, los que ejecutan el estudio, los que evalúan la estadística, que sean ciegos. Uno de los más comunes sesgos es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a confirmar lo que ya creemos. El sesgo de confirmación era muy importante para evaluar con muy pocos puntos estrategias que habíamos considerado exitosas en el pasado y tomar decisiones más rápidas, de manera que tuvimos que pensar menos en una dirección que había funcionado anteriormente. Por otro lado, el sesgo de disponibilidad es un sesgo que nos hace evaluar más la información que está disponible al alcance de nosotros que aquella que no lo está. Es decir, si tengo que comer una fruta que ya conozco, prefiero comer la fruta que ya conozco a una fruta que nunca en mi vida he visto. Esto me da la seguridad de que me voy a alimentar por aquello que ya probé como seguro y voy a tomar como última opción aquello que aún no he probado y que puede ser inseguro, puede matarme. El sesgo de aversión a la pérdida era muy útil porque en un ambiente donde había escasez de recursos era importante buscar un refugio y buscar tomar decisiones seguras que no nos hicieran perder más cosas, ¿no? Hacernos un poco temerosos a explorar más allá por el miedo de perder lo que ya tenemos. Entonces, al alcanzar cierta seguridad, tendemos a tener cierto temor a perder las cosas, que nos evita ir y explorar más allá, ir a otros mundos, ir a otras ciudades, ir a otros lugares, con el fin de quizá encontrar un beneficio mejor para nuestras vidas. Esto fue muy protector para que el ser humano no se arriesgara a irse a lugares peligrosos. Sin embargo, esto es un sesgo que nos frena en la vida diaria, en la actualidad, a ir y a explorar otros lugares, ver otras formas de pensar, otras formas de vida, estar abiertos a cambiar los conceptos existentes por nuevos que pueden ser mejores para nosotros. La respuesta psicológica que tenemos a la pérdida es mucho más fuerte y tiene efectos más a largo plazo que aquellos producidos por las victorias y por lo que se ha ganado. Otra ventaja importante que nos dieron los sesgos cognitivos es tomar atajos y ahorrar tiempo y energía cerebral. El cerebro es el órgano que más consume energía en todo nuestro cuerpo. Y el ahorrar energía era importante ante una escasez de recursos, la escasez de comida. Entonces, el ahorrar tiempo, el ahorrar energía era eficiente en la mayoría de los casos. Si hubiéramos tenido que racionalizar todas las cosas que hacíamos, hubiéramos gastado muchísimo más energía, 10 veces más, quizá, para poder resolver un problema de la vida diaria. Actualmente, la mayoría de los problemas ya tienen soluciones claras y es importante y es valorado en la sociedad actual no seguir los estándares establecidos a través de los años, pero conocerlos e ir más allá, ir más adelante. Para ir más adelante sí requerimos ahora de emplear por mucho nuestra corteza cerebral, nuestra corteza prefrontal principalmente, para evaluar formas nuevas de hacer las cosas que puedan ser todavía más eficientes y ir por encima de lo que hace la mayoría. La capacidad que tenemos para trabajar en grupo ha sido vital para nuestra supervivencia, ya que un grupo de seres humanos trabaja de manera más efectiva para conseguir alimentos, para ser productivo, para proteger a nuestra comunidad. Esta ventaja evolutiva puede ser que a primera vista sean solo ventajas. Sin embargo, nos pone en una desventaja. Casi todas las cosas que tienen una ventaja tienen por consecuencia otros efectos que no son ventajosos. En el caso de este sesgo, el sesgo de anclaje y el sesgo in-group se llama, es un sesgo que nos hace querer imitar a las personas que están en el grupo. Nos hacen también querer apoyar a la gente que está dentro de nuestra comunidad, que se parece a nosotros, que comparte nuestros genes. Probablemente es una programación de nuestros genes que nos forza como seres humanos de manera subconsciente a procurar que esos genes que llevamos dentro sean los que persistan en nuestra progenie. La forma como funciona esto es tratando de favorecer a aquellos que están dentro de nuestro círculo
con características similares a las nuestras. Por ejemplo, el ser nacionalista tiene una base también evolutiva y tiene una base que se explica a través de los genes. Por mi cuenta, por ejemplo, yo quisiera que nos desarrolláramos más aquellas personas que se parecen más a mí, es decir, mexicanos y gente de Latinoamérica, comparado con el desarrollo que han tenido gente proveniente de Europa. De igual forma, pueden notar en mi experiencia en Europa como gente de países asiáticos también tienen esta fuerza in-group, en las cuales ellos quieren que su gente proveniente de China, de Asia, en general India, por ejemplo, también, progrese gente de esas comunidades. Llegan a Europa los chinos, se asocian entre sí, crean comunidades que producen un progreso entre ellos. Eso está muy bien. Se puede aplicar y quisiera también por mi cuenta que más mexicanos vengan a Europa, que triunfen y que aprovechen las oportunidades para que se beneficie México, se beneficie el país europeo y se beneficien ellos. Pero hay una desventaja atrás de todo esto. Y es que estos sesgos hacen que tratemos de ser igual que los demás. Nos quita originalidad y nos quita perspectiva para cuestionar lo establecido y para querer seguir en el status quo, querer seguir en la forma de pensar que tiene la mayoría. Se llama sesgo del status quo. Querer que las cosas sigan como han estado anteriormente. Tiene una ventaja evolutiva clara. Si no hay cambios, nos mantendremos seguros. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tanto estamos perdiendo por no salir de nuestra casa? ¿Qué tanto estamos perdiendo por no salir de la zona en la que nos encontramos, de confort? Actualmente un mundo globalizado nos permite acceder a información de todo el mundo, a visitar muchos lugares, a orientarnos en cualquier país, conocer nuevas formas de pensar, nuevas formas de vida. Pienso que ahora actualmente el sesgo de status quo, el sesgo in-group y otros sesgos evitan que las naciones, las personas, las universidades progresen. Nos hace querer que el sistema siga como hasta el momento ha funcionado, sin cuestionarlo, sin poner en duda que hay mejores formas de hacer las cosas. Y una de las cosas que más frecuentemente escucho cuando voy a México y les digo, bueno, pero siempre has hecho las cosas de esta forma. Quizá se puedan hacer de una mejor forma. Y les pongo como ejemplo algo que yo he visto en algún lugar del mundo. Y les pongo como ejemplo común algo que se ha hecho en Alemania. Que, como sabrán ustedes, Alemania se recuperó de 2 guerras y terminó de una forma económicamente destruida. Y se levantó y tuvo éxito en muchos aspectos. Pienso que de ahí se podía aprender en muchos sentidos. Sin embargo, cuando pongo el ejemplo, ¿por qué no se puede hacer esto de una forma mejor, de una forma diferente? Y por experiencia he visto que alguien más lo ha hecho de otra forma. La respuesta más común que recibo es, es que Alemania es un país desarrollado. Es que las condiciones de Alemania sí se pueden hacer, pero no en las de México. Es que la forma de pensar de las personas en Alemania es diferente a las de México. Es que eso funciona en un país desarrollado, pero no funciona aquí. Y ahí veo de manera constante, de manera clara, un ejemplo de un sesgo cognitivo que nos ancla y que nos mantiene en el status quo. Si los entendemos, si los podemos manejar, clasificar, ponerle su nombre, ponerle su apellido, ocuparlo de manera habitual, vamos a entrar en un proceso de razonamiento y de pensamiento para identificarlos y poder bloquearlos, sacar ventaja de nuestra racionalidad aplicada a la vida diaria, que nos puede hacer ir a explorar lugares a los que no nos atrevíamos o a los que no nos preguntamos nunca antes que si existían o no. Es para mí una lástima no poder tener la oportunidad en la vida de ir y conocer otros lugares, ir y conocer otras formas de ver las cosas. Y en la medida en la que envejecemos, si pensamos, voy a viajar solamente cuando ya tenga el dinero suficiente, cuando sea grande, ya tenga mis hijos grandes, van a saber ustedes que va a tener un menor impacto esa experiencia en cómo van a moldear su cerebro. De tal forma que en la medida que somos más jóvenes, tenemos más capacidad para moldear las capacidades neuronales, tenemos más capacidad para cambiar nuestra forma de pensar, para hacer switch en muchas cosas y para entender que el mundo tiene diferentes perspectivas y que no todo es como nos lo cuentan. El aprendizaje de idiomas aumenta nuestras capacidades de análisis porque nos hace ver los problemas de diferentes perspectivas.
Estudios científicos han demostrado que los niños que crecen en un ambiente de 2 idiomas tienen una capacidad analítica superior a aquellos niños que solamente saben un idioma. Entonces, los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos y que saben español y además saben inglés, pueden ver también el hecho de viajar a México y regresar a Estados Unidos hace que valoren mejor sus su estado de confort y que pongan en crítica también aquello que está ocurriendo en Estados Unidos, que es muy criticable. Entonces, el sesgo in-group nos hace preferir a la gente que está en nuestro grupo, nos hace evitar cuestionar a los demás, hace evitar que podamos darle una crítica directa a una persona. Y a la persona, cuando esto ocurre, si viene la crítica de una persona de su grupo, también tiene una repercusión negativa en la persona. Sin embargo, si estamos en una posición específica y queremos subir al desarrollo en un país latinoamericano, tenemos que cuestionar lo que está ocurriendo, porque la mayoría de las cosas que estamos haciendo seguramente son mejorables y podríamos alcanzar a un menor corto plazo aquellos cambios que requerimos para estar en una posición mejor, tanto para nuestra comunidad como para las generaciones que vienen atrás. El sesgo de autoridad ha sido muy importante porque como comunidad, como conjunto, como manada, nos ha hecho tenerle respeto a aquellas personas que tienen ya cierto prestigio, cierta edad, cierta experiencia. Eso está muy bien porque nos produjo aprender de manera eficiente de aquellos que ya tenían más información y como jóvenes poder succionar esa información y aplicarla de manera inmediata, en una edad mucho más temprana, a nuestra vida diaria. Sin embargo, muchas veces adjudicamos cierto valor a personas que consideramos gente de poder, que no necesariamente nos pueden dar el mejor consejo, porque la realidad actual está evolucionando de una forma muy rápida comparado como estaba ocurriendo en siglos anteriores. Ahora, con el movimiento de inteligencia artificial, se van a venir también cambios muy fuertes en cuanto al manejo de la información y la toma de decisiones. De tal forma que si le hacemos caso al 100% a nuestros maestros de forma, en la actualidad, ellos tienen información colectada en un mundo donde la inteligencia artificial no existía. Nos van a dar consejos que probablemente apliquen muy bien de acuerdo a su experiencia pasada en realidades pasadas, pero no necesariamente van a aplicar en cuestiones futuras, donde nuestra forma de vida va a cambiar, donde las decisiones deben ser más precisas y donde podemos apoyarnos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el miedo que tenemos como niños a la oscuridad y a los monstruos puede ser un sesgo implantado ya en nuestros genes, que nos ha ayudado a mantenernos en un margen de seguridad junto a nuestros padres, cerca de otros adultos, para evitar el riesgo de salir de manera insegura y ser comidos por depredadores. Hay sesgos que también están implantados desde experiencias muy tempranas, cuando uno ni siquiera tenemos la capacidad crítica para evaluar la información. Por ejemplo, de niños estamos expuestos todo el tiempo a imágenes que nos muestran que el modelo europeo es superior al modelo latinoamericano. En algún momento nos vamos a automatizar la forma de pensar y de ver las cosas y va a hacernos tener ciertos complejos de inferioridad. Si somos conscientes de ellos, podemos combatirlos, podemos también desarrollar estrategias para evitar que nuestros hijos caigan en este tipo de pensamientos. Tenemos que reforzar nuestras raíces, nuestros orígenes. Genéticamente hablando, no somos inferiores a nadie. Como gente de Latinoamérica tenemos empatía, tenemos acompañamiento de amigos y familias, estamos siempre viviendo en sociedad grande, grupo de amigos grandes, etcétera. Tiene una desventaja especial y es que desestima la crítica y desestima el hecho de poner en duda el estándar establecido. Nos jala y nos obliga a seguir la misma línea, a seguir las mismas preferencias que el grupo. En conclusión, los sesgos cognitivos son una serie de características de comportamiento, de pensamiento, que han sido una ventaja evolutiva para la especie. Gracias a ellos estamos aquí parados. Ustedes pueden ver este video, yo puedo hablarles a través de esta cámara. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de ellos. Tenemos la ventaja evolutiva de tener una corteza prefrontal que se ha desarrollado de manera reciente, que nos hace poner en duda aquello establecido, nos hace tener la capacidad de racionalizar las cosas y encontrar la forma de pensar que sea más eficiente para resolver nuestros problemas.
más allá de los instintos establecidos, que se crearon en condiciones diferentes a las actuales. Entonces les invito a aprender más sobre los sesgos cognitivos, que los va a hacer también pensar de manera más eficiente en su vida diaria, así como si quieren formarse como científicos, tienen que dominar el arte y el estilo de trabajar bloqueando en algunos momentos de su trabajo los sesgos cognitivos, que igual como publicistas, gente de marketing y muchas áreas tienen su aplicación. El no saberlos nos hace también susceptibles a ser manipulados por otras personas. Entonces, les deseo mucho éxito en el aprendizaje, que lo disfruten.